tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Antes de comenzar formalmente con la Escuela de Invierno, les quiero contar que estamos transmitiendo en vivo por Facebook y esto va a ser grabado también para luego subirlo a nuestro canal de YouTube. La Sociedad Teosófica tiene un canal de YouTube y allí subimos todos nuestros videos de escuelas de verano, de invierno y seminarios. Por tal motivo, le quiero pedir que todas las personas que no quieran que su imagen sea divulgada por los medios mencionados, apague su cámara. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Ernesto García, el director del Centro Teosófico de San Rafael, que nos va a dar la bienvenida con algunas palabras, y luego a Esteban Langlois, secretario general de la Sociedad Teosófica. Gracias. Bueno, luego de esta caminata que hemos hecho por el Centro Teosófico de San Rafael, por las distintas estaciones del año, Luis y Evangelina han tocado la campana del Centro Teosófico para dar comienzo a la actividad de esta tarde. Veo llegar a los participantes ingresando a la sala de reuniones del centro. Hoy nos acompaña una hermosa tarde de sol, casi primaveral, como para darle la gran bienvenida a todos los participantes y a nuestra invitada especial de hoy. Algunos están ingresando con material para tomar apunte de las reuniones, otros traen un termo y un mate para compartir durante la reunión. Y bueno, estamos ya preparados para comenzar con esta escuela de invierno en el Centro Teosófico en San Rafael. En primer lugar, quiero recordar que esta es una actividad organizada y programada conjuntamente con el Consejo Nacional y el Centro Teosófico, la cual realizamos en verano y en invierno. Las últimas desde el año 20 y esta, debido a la pandemia por COVID, bueno, la estamos realizando virtualmente, pero también la estamos disfrutando mentalmente, estamos juntos en el Centro Teosófico. En nombre del Consejo Nacional y del Centro Teosófico, quiero dar la bienvenida con un gran abrazo a miembros y simpatizantes de las distintas sedes del país y también de países vecinos y de habla hispana que nos acompañan. Y también una muy especial bienvenida a nuestra invitada especial también, valga la redundancia de hoy, ya que fue una de las que nos acompañaron con los campamentos de jóvenes en el Centro Teosófico, de los cuales hay varios presentes aquí. Para Juliana Cesano, para todos nosotros, Yuli, para su familia, Chris y Dharma, que están en la sede nacional de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, en Wheaton, Olcott, como lo llamamos todos, un gran abrazo de bienvenida. Julie va a desarrollar en estos 3 días, viernes, hoy, sábado y domingo a las 17 horas, el tema que ella ha denominado el despertar de la conciencia en el misticismo cristiano. Vamos a disfrutar todos juntos esta muy especial actividad. Por mi parte nada más, y voy a dejarle el lugar a nuestro secretario general para que dé la apertura a esta escuela de invierno. Gracias y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias Evangelina y Ernesto por estas palabras iniciales. Vamos a disfrutar estos 3 días juntos de la presencia, la rara presencia de Juliana Cesano. Ustedes saben, bueno, les comento para los que no lo saben en realidad, ella es
fue miembro de la sección argentina prácticamente desde antes de haber nacido, ya que crió en un seno de una familia teosófica, lo cual hizo que ella y sus dos hermanos se imbuyeran de las ideas desde muy jóvenes y participaran de la sociedad teosófica también desde su adolescencia, podemos decir, de una manera autónoma, ¿no? Y no llevados a la fuerza por sus padres, lo cual es raro en general, ¿no? Que los hijos de los teósofos sean teósofos también, así que evidentemente ahí ha habido una conjunción kármica, ¿no? Que aglutinó a las almas en una misma familia. Pero bueno, hasta ahora esto no era mérito de ella, ¿no? Porque es cosas heredadas, ¿no? Que uno obtiene sin esfuerzo, pero a partir de que pudo tomar sus decisiones, sí, se incorporó a la sociedad teosófica, primero, como dijo Ernesto, uniéndose a los grupos de jóvenes de la época, donde participó siempre de manera muy activa, y cuando ya fue un poco mayorcita, emigró primero a la India, donde estuvo 2 años, para luego trasladarse a Estados Unidos, donde vive, ya después ella abundará detalles, pero desde hace bastante tiempo, precisamente en Wheaton, que es una localidad cercana a la ciudad de Chicago, donde la Sociedad Teosófica de Estados Unidos tiene su sede central. Y allí desarrolla su actividad para la Sociedad Teosófica en aspectos administrativos, pero también ha tenido la oportunidad de profundizar tanto en sus estudios como en su autorrealización, por lo cual la vemos participar en foros internacionales y también locales en Estados Unidos en temas diversos, pero sobre todo, por lo menos hasta donde yo tengo noticias, sobre meditación, sobre autotransformación y sobre la mística cristiana, tema sobre el cual tiene varios seminarios ya dictados y tema sobre el cual va a versar en el presente. Así que bueno, quiero dar la bienvenida a Juliana. Sé que todos estamos acá para escucharla a ella y no a mí, así que no voy a sobreabundar, y así que te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias Esteban y Ernesto, y a todos ustedes por estar aquí presentes, por haberse tomado el tiempo y la energía, por haber dejado ese tiempo, esa energía disponible para este trabajo. Lo que voy a compartir con ustedes es un interés personal, podría decir una pasión personal, que no es terminada, que evoluciona día a día, que evoluciona año a año. Y bueno, y por ese motivo, ¿no? Todo lo que se va a compartir es limitado, como lo es el conocimiento en sí, ¿no? Pero espero que algo de lo que comparta les pueda servir de alguna forma para ampliar su visión de lo que es el despertar de la conciencia. Y si nada les sirve de lo que comparto, lo dejan de lado y continúan con su propio recorrido. Este va a ser un trabajo muy introductorio sobre el misticismo cristiano, principalmente basado en las enseñanzas de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, el autor anónimo de La nube del no saber o La nube de lo desconocido. Originalmente el título es The Cloud of Unknowing, y se puede traducir como La nube del no saber o la nube de lo desconocido. Y finalmente las enseñanzas o los escritos de Bernadette Roberts, una persona que no es muy conocida, una mística cristiana de Estados Unidos. Todos ellos, en particular elegí estos místicos porque todos ellos coinciden en un mismo esquema y pertenecieron a órdenes contemplativas. Y aunque vamos a ver que cada uno de ellos presenta su experiencia de forma muy única que está en acorde con la naturaleza interna de cada uno. Algo que es muy importante ver, que pese a que varias personas sigan un mismo sistema, no quiere decir que todos van a experimentarla de la misma forma o comprenderla de la misma forma, porque cada uno de nosotros trae una manera única de expresarlo y de vivirlo también. Lanzarse al estudio de una
tradición nueva, al estudio y a la práctica de una tradición que es nueva para nosotros, es un desafío, porque al principio el conocimiento queda inconcluso, queda confuso, sobre todo porque se utiliza otro lenguaje del que nosotros estamos acostumbrados, que está asociado a una creencia. Y entonces parte de la tarea es remover la cáscara de la creencia, del dogma, y mirar en el corazón de la enseñanza. Yo creo que la teosofía nos prepara para eso. En cierta forma es aprender que las mismas cosas fueron llamadas con otros nombres y que a veces los acercamientos son levemente diferentes o son radicalmente diferentes. Para mí la belleza de este proceso de descubrimiento es que se abren nuevos horizontes, se profundiza el entendimiento de aspectos del camino que uno creía entender. Los libros que ya habíamos leído empiezan a revelar un conocimiento que previamente se había salteado. Es como que el explorar una tradición nueva nos genera, como decir, nos abre los ojos a percibir desde esa forma. Entonces después, cuando volvemos a encontrar una literatura teosófica, por ejemplo, que ya habíamos leído, encontramos aspectos allí que antes no habíamos reconocido. Y bueno, y la vida también, si tenemos suerte, la vida empieza a revelar nuevas dimensiones. Mi primer acercamiento al cristianismo místico fue a través de Santa Teresa de Ávila. Hubo algo en su enseñanza que me hizo sentir muy fuertemente que el camino era posible también para mí, ahora, ya en esta vida. Si bien eso yo lo había escuchado muchas veces, esa fue la primera vez que sentí, quizás esto también es para mí, o esto es posible. A lo mejor la razón por la que sentí de esa manera es porque la forma en que Santa Teresa escribió. Ella siendo mujer y sin una educación formal, de una forma muy humana, muy accesible, dando constante consejo sobre cómo vivir. Y bueno, eso nos saca de la mentalidad de esto es un concepto, en vez de esto es la vida. Y también nos saca de la mentalidad de mañana empiezo, en vez de darme cuenta que es ahora mismo que empiezo. Sin importar en qué lugar me encuentro en el camino siempre empieza hoy, desde donde estoy. Entonces, bueno, el misticismo ofrece un cambio de perspectiva desde mi punto de vista, y es ver el camino espiritual como un acto radical de amor, el acto de mayor amor del que somos capaces. La intención principal del trabajo que vamos a hacer es que sea introspectivo, que nos dé la posibilidad de vernos a nosotros mismos, y no tanto incorporar una teoría más, ¿no? La intención es que utilicemos esta visión particular del camino espiritual para detenernos, mirar hacia adentro, ver a dónde estamos y transformar nuestra vida desde aquí. No hay tiempo para perder. La vida es corta y el trabajo es ahora, no es mañana. A medida que vayamos avanzando en el tema, voy a hacer preguntas, no para que las contestemos en voz alta, sino para que reflexionemos sobre ellas. En este primer día es muy probable que no tengamos tiempo para la interacción, para los comentarios o las preguntas. Entonces les voy a pedir que por favor tomen nota de sus preguntas y de algún comentario que quieran hacer, y lo vamos a abordar mañana y el domingo.
Hoy vamos a necesitar más tiempo para sentar los cimientos del trabajo. Si quieren, a medida que cuando anoten estas preguntas, si quieren, háganse esta pregunta a la noche antes de irse a dormir. Y vean si las respuestas vienen a medida que vamos avanzando con el tema. También vamos a hacer un par de ejercicios introspectivos y al final vamos a hacer una práctica meditativa para que la tradición no quede simplemente como una idea, sino que se plasme en nuestra vida, tanto como una forma de autoconocimiento, como de transformación, como de práctica diaria. Van a ver que gran parte de este tema es acerca de Dios. Vamos a mencionar la palabra Dios, yo voy a mencionar la palabra Dios muchas veces y la voy a utilizar esa palabra en vez de otras por una cuestión de practicidad. Es corta, es simple y todos tenemos más o menos una idea de lo que Dios es. Pero esta es la cuestión más importante. ¿Qué es Dios? Más allá de los conceptos que nosotros hemos aprendido acerca de lo que Dios es, si nosotros tuviéramos que ver desde nuestra percepción en este momento, ¿qué es Dios? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cómo lo describiríamos? Desde nuestra experiencia directa, día a día. Mi sentir respecto a esto es que más que dejar que las tradiciones definan a Dios por nosotros, nuestra tarea es más definir a Dios desde adentro. Dios es el concepto fundamental del camino espiritual. De cierta forma podemos decir que el camino espiritual es el descubrimiento de lo que es Dios. Y si nosotros dejamos que Dios sea definido desde afuera, cerramos las puertas al descubrimiento de Dios. Entonces quizás la mejor forma de empezar es decir Dios es lo desconocido. Pero a medida que vayamos avanzando también va a ser importante que utilicemos la idea de Dios que tengamos en este momento. La experiencia, el concepto, el entendimiento, la imagen, la palabra que para nosotros define Dios. Siempre sabiendo que eso va a ir cambiando, se va a ir expandiendo. Entonces mi propuesta es que empecemos y que utilicemos en este trabajo que vamos a hacer estos 3 días, la definición de Dios que más nos despierte a amar. La definición de Dios que más nos despierte a amar. Si Dios es la naturaleza, para mí es la naturaleza, bien. Si la naturaleza me despierta amor, entonces Dios es la naturaleza. Si es mis hijos, mis padres, mis hermanos, si es el ego que reencarna o el yo superior, si es un maestro espiritual, un adepto, si es la madre del mundo, si es Ishvara, si es el espacio abstracto absoluto, no importa. La definición es personal y es importante para este trabajo que sea personal, porque la intención es que empecemos a desarrollar, que continuemos desarrollando una relación íntima con este ser, o con esta divinidad, con este Dios. El amor o la percepción de la verdad es un estado de ser. Y la imagen que utilicemos para dirigirnos hacia esa verdad o hacia ese amor es independiente del proceso,
pero sirve. Entonces utilizamos una imagen, un concepto que lo representa. Las palabras son símbolos de una realidad que está más allá de nuestra percepción. El doctor Taimi, cuando habla de la devoción, dice que ¿qué importa por qué puerta entremos al santuario interno si no nos vamos a quedar en la puerta? ¿Mm? ¿Qué importa qué imagen, qué palabra, qué concepto vamos a utilizar para acercarnos a la verdad de Dios si no nos vamos a quedar en esa palabra, en ese concepto? Eso es solo un medio. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Así vemos algunas de las frases de estos místicos. Y vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar fuerte con una frase que me gusta mucho, de la nube de lo desconocido. Si quieres encontrar a tu alma, analiza lo que amas. Ahí es donde tu alma vive. Si queremos encontrar el alma, miremos, look at, dice la nube de lo desconocido. Miremos, comprendamos, entendamos, analicemos lo que amamos. Ahí es donde tu alma vive. Es decir, nuestra preocupación primordial, nuestro pensamiento primordial, nuestro sentimiento primordial, ya sea que sea el dinero, que sea una carrera, la familia, lo que sea. Lo que uno ama, ese es lo que uno se convierte, así como lo que uno piensa es en aquello en lo que nos convertimos. Este camino se va a dividir en 3 estadios o 3 etapas. La primera es de purificación, también se la llama vía purgativa. La segunda es iluminación o vía contemplativa. Y la tercera es de unión. Entonces el proceso del despertar de la conciencia ocurre en estos 3 estadios. Les comento brevemente que la nube del no saber o la nube de lo desconocido es un libro clásico del misticismo cristiano. Es un libro anónimo. La persona, el monje que lo escribió en inglés antiguo, en inglés medio, en la segunda parte del siglo XIV. Aparentemente este monje pertenecía a la orden de los cartujos. Y este libro son palabras que él le escribe a otro monje principiante que tiene unos 20 años. Para darnos un contexto a nosotros y especialmente a las personas que han estudiado teosofía, han estado en contacto con la sociedad teosófica por algunos años, vamos a dar como referencia, porque a veces ayuda, con otros sistemas. O sea, cómo podemos decir que cómo se comparan esos 3 estadios con el Ashtanga Yoga en los Yoga Sutras de Patanjali. Y podemos decir que el estadio de purificación corresponde más o menos con los principios de yama y niyama, las restricciones y las observancias en el camino del Raja Yoga. Los yamas son las restricciones, las cosas que tenemos que dejar de hacer. Dejar de ser violentos, dejar de mentir, dejar de robar. Y los niyamas son las virtudes que tenemos que cultivar. Pureza, contento, austeridad, estudio de sí mismo, amor a Dios. La iluminación, la parte iluminativa, tiene una correlación con los siguientes aspectos del Raja Yoga: Pratyahara, Dharana y Dhyana,
que son la abstracción de los sentidos y podemos decir vagamente una traducción, concentración y meditación. Y finalmente, en la etapa de unión, cuando uno se vuelve uno con la vida una, o uno con Dios, y hay absorción, lo que en el hinduismo se lo ve como samadhi, y en el budismo también. Esta comparación, si quieren explorar más acerca de este estudio comparado, hay un libro que se llama El Raja Yoga de San Juan de la Cruz. Antes de pasar a ver a Teresa, quiero simplemente comentar que la parte más difícil del trabajo, como vamos a ir viendo, es la primera, la purificación. Porque en todo proceso, la primera parte siempre es la más difícil, porque tiene que vencer la inercia, tiene que vencer el estancamiento. Hay que hacer un cambio, si se quiere. Y si lo miramos en el plano físico, como referencia, si queremos empujar un objeto, el primer empujón es el más difícil de todos. Y después el objeto empieza a moverse. Y lo mismo es si uno quiere empezar a comer comida más saludable. El empezar siempre es lo más difícil, porque hay que romper un patrón y empezar con otro, o como ir modificándolo. Y por eso es que la vida espiritual, digamos, por eso hay tantas personas en el mundo que se dan por vencidas cuando comienzan en un sendero. Y es porque la primera parte es muy difícil o es la que más requiere de nosotros y los resultados o los efectos no son tan visibles. A veces están ocurriendo a niveles invisibles y después se presentan, después de que hemos intentado mucho, por muchos años. Y lo que vamos a ir viendo es que no hay camino sin purificación, la purificación es el camino, porque es lo único que podamos, una de las muy pocas cosas que podemos hacer activamente. Pero la clave para mí está en comprender qué es la purificación y trabajar intencionalmente para que eso ocurra. Si queremos, por ejemplo, purificar el cuerpo físico, no solamente tenemos que entender la dieta que queremos llevar, sino que tenemos que hacerla también. Tenemos que comer de esa manera. Simplemente la idea de eso no nos beneficia ni nos cambia. Pero vamos a seguir viendo el tema de la purificación. Primero, quería mostrarles un poquito lo que hizo Santa Teresa de Ávila y quién fue Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Ella nació en España en el año 1500 o alrededor de 1500, 1515. Y lo que está listado aquí son sus escritos. Vida es una autobiografía. Camino de Perfección es un libro que escribe para las monjas de su convento. El Castillo Interior es lo que vamos a ver mayormente de sus obras, que es un relato acerca de los estadios de progreso en el despertar del alma. El libro de las fundaciones, meditaciones sobre los cantares, exclamaciones, constituciones. Escribió mucho, siempre en las imágenes que se hizo de ellas, en las estatuas, está escribiendo o está con una pluma en mano o un libro en mano. Todos los libros que ella escribió fueron a pedido. Tenemos que ubicarnos dentro de la época en donde ella vivió, dentro de la Inquisición española, en donde ser mujer tenía muchas restricciones, no solamente de no poder estudiar, sino de no poder estar, de no poder tener decisiones, tomar decisiones por sí misma, fuera o dentro de una congregación religiosa.
Y esto hizo bueno, que ella solamente escribiera, los escritos que ella estaba realizando eran bastante peligrosos para el momento que la Iglesia Católica estaba viviendo. Y bueno, fue bastante afortunada porque vivió hasta el año 1582 y murió de enfermedad, no murió matada por la Inquisición. Y bueno, las razones solo el karma sabrá, pero los resultados fueron sus escritos y su relación cercana con San Juan de la Cruz, de la que vamos a hablar. De alguna forma, Santa Teresa fue mentora de San Juan y San Juan fue mentor de Santa Teresa en cierta otra manera. Cuando Teresa tenía 14 años, su madre muere, y ella decide entrar al al monasterio de las Carmelitas, básicamente porque no quería casarse. Entonces le quedaba esa otra opción. Pero tenía dentro de ella un interés muy grande hacia Dios. Ya venía desde muy temprana edad con un interés en la vida espiritual. Cuando entra al monasterio se enferma muy gravemente y al no encontrar una cura, su padre la lleva a morir a su casa. Entra en coma y la creen muerta. Y a los 2 o 3 días del coma, el padre, cuando están listos para hacer el proceso post-mortem con el cuerpo, su padre nota que ella todavía estaba respirando y entonces vuelve a la vida. Algo que se ve en algunas personas que tuvieron después un desarrollo espiritual pronunciado. Y también los desafíos que le tocaron vivir tanto a ella como a San Juan de la Cruz muestran que, como ellos dicen, el camino para quien realmente lo quiera recorrer no es fácil y viene con muchas pruebas que ellos superaron, o por lo menos así parecía. Cuando Teresa despierta, su cuerpo estaba completamente paralizado y le llevó 8 meses mover las extremidades, le llevó 2 años aprender a gatear de nuevo para después poder eventualmente caminar. O sea, con una determinación, una fortaleza interna muy grande. Como se dice en algunos de los escritos, algunos que escriben sobre Santa Teresa, los hombres de la Iglesia Católica estaban a cargo de su alma, literalmente porque todos los confesores son hombres, en ese momento y creo que ahora también. Y entonces todas sus experiencias tenían que ser filtradas o pasadas por el contar lo que ella estaba viviendo. Tenía que ser medido por las mentes y la percepción y el entendimiento de otros. Lo que es una situación muy difícil en la que uno puede estar. En vez de tener la libertad de tener nuestras propias experiencias, sus experiencias tenían que ser aprobadas por otros. Es una vida bastante compleja dentro de la Iglesia Católica. Sumado a esto, ella tiene experiencias místicas desde muy temprano, tiene una tendencia grande a las visiones, al escuchar, pero también a las visiones. Y lo más llamativo de Teresa es que ella levitaba. Cuando recibía la comunión, cuando recibía el cuerpo de Cristo, su amor por Cristo era tan grande que la elevaba, no solamente en estado de conciencia, sino que la elevaba físicamente, lo que generaba también un llamar la atención en un lugar donde uno no quiere llamar la atención. Muchas veces en los años, cuando ella era más adulta, San Juan
trata de ayudarla con esa parte más psíquica que ella tenía ya desarrollada probablemente en otras vidas. Pero se ve que, bueno, que pese a su naturaleza, ella alcanza también el estado de unión, y se ve en los escritos cómo desarrolló la capacidad de discernir entre las voces y las imágenes, las visiones que venían de Dios, como dice ella, y las imágenes y las visiones que venían del demonio o que venían de algo, de otros espíritus o entidades que no eran Dios. Y termina diciendo que la diferencia entre ambas es muy grande, y que ella escribe extensivamente acerca de las diferencias que hay entre estas cosas, y dice que la experiencia que viene de Dios siempre deja una impresión de profunda paz y de profundo amor. Pero eso es de una forma muy resumida, como para que nosotros tengamos una idea de lo que fue estar dentro de la personalidad y el cuerpo de Santa Teresa de Ávila. Bien. El castillo interior es acerca de 7 mansiones o 7 moradas. Este libro me recordó al libro de Annie Besant que se llama Hacia el Templo. Tiene esa misma imagen. Teresa tuvo la imagen de que el alma es como un castillo, como dice en esta frase, hecho exclusivamente de diamante o de un tipo de cristal transparente. En este castillo hay una multitud de moradas, así como en el cielo hay muchas mansiones. Entonces es un castillo, el castillo interior de cada uno de nosotros, que tiene 7 mansiones, 7 moradas, que van desde afuera hacia adentro. Ella dice, no imaginen estos cuartos ordenados en fila, imagínenlos como el fruto de la palmera, que capa por capa debe ser pelado para llegar a la parte sabrosa que está en el centro. Y nos dice, en el centro se encuentra la morada más importante de todas, donde las cosas más secretas ocurren entre el alma y su amado. El amado es otra forma de llamar a Dios, o a la divinidad, o al espíritu interno. En la descripción que ella hace, ella dice que fuera del palacio hay serpientes, hay criaturas desagradables, repugnantes, dice. Y el espíritu del mal utiliza muchas estrategias para mantener a las almas fuera del castillo, ¿no? La tentación, el envolvimiento con el mundo. Y son muy pocas las personas que deciden entrar al castillo, al castillo interior. Se entra al castillo por la primera mansión, las primeras moradas, dice ella, porque pareciera que hay varios cuartos dentro de esa primera morada. Y vemos que esos cuartos están en relación con el desarrollo de virtudes y con la purificación. Entramos al cuarto de la humildad, dice ella, entramos al cuarto del autoconocimiento, entramos al cuarto del desapego, y así sucesivamente. Las almas que están fuera del castillo están todavía pegadas al mundo, y dice, aunque otras son sinceras, pero pueden ser fácilmente conquistadas. Es decir, puede que haya el interés de ingresar al castillo interior, pero somos fácilmente conquistables a no ingresar. Entonces, una primera pregunta que quiero que nos hagamos como reflexión interna
y es cuáles son las formas de decepción que funcionan en mí. Es decir, ¿de qué forma soy tentada a no ingresar al castillo interior? Podemos mirar hacia atrás en el tiempo. A veces miramos hacia atrás en el tiempo y vemos de qué forma fuimos tentados para salirnos del camino. Ya sea que salimos del camino de una forma drástica o de una forma mediana o de una forma pequeña. Entonces, ¿de qué formas es fácil tentarme para que me distraiga del camino? Piensen en alguien que conocen bien. A veces es más fácil empezar afuera. Elijan una persona y piensen en alguien que conocen bien. ¿Qué estrategias usarían para sacarlo del camino? Y después vean qué reflejo tiene eso en uno. A veces conocemos más a los demás que a nosotros mismos. Es como cuando uno tiene hijos y se da cuenta que la forma más fácil de distraer a un niño es cambiarle de tema. Entonces, cuando un niño se empaca con algo, le cambiamos el tema rápido y lo sacamos de ahí. Entonces, bueno, ¿cómo nos sacan a nosotros? ¿Cómo nos cambian el tema a nosotros? Sigamos con el castillo interior. Si este castillo es tu alma, tú obviamente no puedes entrar en él, porque está dentro tuyo. Sería absurdo sugerirle a alguien que entre en un cuarto en el que ya se encuentra. Pero recuerda, hay muchas formas diferentes de estar en un lugar. Hay muchas formas diferentes de estar en este momento, ¿sí? Podemos estar acá simplemente físicamente, pero nuestra mente puede estar en otro lado. Podemos estar en un lugar a medias. Podemos estar en un lugar afuera, en el exterior del castillo, podemos estar avanzando hacia adentro. Entonces, hay muchas formas de estar en un lugar. Muchas almas merodean el patio externo donde se encuentran los guardias y no tienen interés en entrar al castillo. Podemos estar aquí y vivir ignorando la presencia divina que nos llama constantemente. O podemos estar aquí mismo y ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Entonces hay muchas formas de estar en un lugar. Y después nos dice, este manantial que brilla como el sol desde el centro del alma nunca pierde su brillo. En el centro del castillo hay un sol que brilla constantemente y llega a las moradas más cercanas al sol y casi no llega a las moradas externas. Pero ese sol brilla desde el centro del castillo y es la presencia divina en todos nosotros. Entonces ella dice, desde afuera del castillo o de las moradas externas, esa luz se percibe muy poco. Y esta es otra de las razones por las cuales emprender un camino espiritual, de nuevo, es difícil al principio. Este manantial que brilla como el sol desde el centro del alma, nunca pierde su brillo, está siempre presente dentro del alma y nada puede disminuir su belleza. Y después nos da un ejemplo y dice, es como que este sol que brilla dentro nuestro, es como un cristal brillante, ¿sí? Y como que nosotros le ponemos una funda negra arriba. Entonces esa luz no se percibe. No importa cuán intensamente el sol brille,
que eso no va a tener efecto sobre ese cristal que está cubierto. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué es en nosotros esa funda negra? Como humanidad podemos dar respuestas generales, pero en lo personal, para mí mismo, ¿cuál es la funda que está cubriendo esa luz interna? Y después nos dice una de las frases más importantes. Fíjense, en la imagen está el corazón, que es el corazón de Cristo, una luz que va directamente hacia ella o desde ella hacia afuera. Y esta flecha, de la cual en algún momento les voy a comentar, que es cuando, cuando Teresa llega al estado de unión o un cierto tipo de unión, donde su corazón despierta, ella siente como una flecha que le entra al corazón, y era un querubín, un ángel viene y le clava la flecha en el corazón. Pero es una visión que ella tiene, ¿no? De una experiencia. Existe dentro tuyo un palacio que excede el esplendor. En el centro de este palacio mora el gran rey que se digna a ser tu constante huésped. Y allí se sienta sobre un trono de un valor incalculable. Y este trono es tu propio corazón. Pero este es el punto más importante de todos. Nosotros, por nuestra parte, debemos tener la completa determinación de ceder este palacio interior, enteramente a él. Nosotros, por nuestra parte, debemos tener la completa determinación de ceder este palacio interior enteramente a él. Él nunca se entregará a nosotros por completo hasta que nosotros nos entreguemos por completo a él. Mucho de lo que nos pasa en lo que llamamos camino espiritual es que esa entrega completa es difícil. Entonces queremos tener un pie en cada uno de los mundos. Queremos vivir una vida espiritual, pero queremos la seguridad económica, o queremos saciar ciertos deseos, pero recorrer el camino al mismo tiempo. Eso es esto de estar con un pie en cada mundo. Y lo que ella dice es que hay que ir completamente al otro mundo. Lo que de otra forma se puede decir vaciarnos. Vamos a ver eso más adelante. Vaciarle de los contenidos que forman esa funda negra, para que la luz que está presente y que ya está en nosotros empiece a brillar. Vamos a ver ahora un poquito el esquema general de las moradas antes de hacer un pequeño ejercicio. Las primeras 3 moradas o las primeras 3 mansiones, bueno, de hecho lo que quería mencionar es que este número 7 es bastante sugestivo, ¿no? Y uno puede empezar a preguntarse, hay una autora en particular que dice que estas 7 moradas se relacionan con los 7 chakras. Habría que ver si hay alguna correspondencia también con los principios. Las primeras 3 moradas es en donde es esta etapa activa, es la etapa en la que nosotros tenemos que caminar paso a paso, tenemos que hacer el esfuerzo si se quiere, o tener la intención de emprender el camino. El alma es consciente de su propio esfuerzo, es un alejamiento del pecado. El pecado viene del latín peccatum, es la
que vendría a ser la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. El pecado es nada más y nada menos que transgredir la ley evolutiva. Para los griegos el pecado se decía amartia, creo, amartia, que se lo relaciona con cuando uno está tirando una flecha y erra. Es el fallo de la meta, es no dar en el blanco. Esa es la forma en que describían pecado. Y en estas primeras moradas, de lo que se trata es del alineamiento de la voluntad individual con la voluntad de Dios, la oración, el autoconocimiento, el desapego, la humildad y el amor. Y esta es la parte en donde vamos a dedicar más tiempo, así que no se preocupen por anotar esto porque lo vamos a ir viendo paso a paso. Ella dice que fundamentalmente el desapego, la humildad y el amor son tres aspectos que van con nosotros de principio a fin. El primer paso es el último. Estas tres virtudes siempre con nosotros. Pero después dice, la oración es lo que nos hace entrar al castillo. Y después nos dice, sin autoconocimiento no podemos avanzar. O sea que estos 1, 2, 3, 4, 5 aspectos, la oración, que uno puede llamar oración o meditación, la oración constante, vamos a ver eso, qué significa. El autoconocimiento, el desapego, la humildad y el amor. De acá hasta la unión con Dios. La segunda etapa, que vendría a ser la etapa de iluminación, las moradas 4 y 5, es una etapa, en Santa Teresa de Ávila, esta es una etapa pasiva. En San Juan de la Cruz vamos a ver que hay una combinación de activa y pasiva. ¿Qué quiere decir activo y pasivo? Lo que nos muestra el cristianismo místico es que hay una parte del proceso en que nosotros hacemos algo, ejecutamos, ¿no? La intención de cambiar, el cultivo de la virtud, hacemos. Pero hay una etapa, hay un proceso y hay un aspecto del camino de desarrollo que es pasivo, que quiere decir nos volvemos receptáculo de la fuerza divina y solo la recibimos. Teresa lo explica, ella la llama las 4 aguas. Dice, al principio, y volvemos a la razón por la cual el comienzo siempre es lo más difícil. Dice, al principio, dice, imagínense que la vida espiritual es como regar un jardín. En la primera etapa, para regar el jardín, tenemos que sacar agua de un pozo con un balde. Entonces el esfuerzo es grande, porque tenemos que llevar el balde al pozo, ponerle el agua, levantarlo, caminar con el balde hasta donde está el jardín y regar. En la segunda etapa se hace un poquito más fácil. Tenemos una rueda hidráulica. Entonces hacemos girar la rueda hidráulica que tiene los baldes, esas ruedas hidráulicas de antaño, y esto requiere un menor esfuerzo y provee una mayor cantidad de agua. Entonces tenemos todos esos baldes, los llevamos y regamos el jardín. La tercera etapa, que en este caso vendría a ser empieza a ser la parte de iluminación, es mucho menos esfuerzo, dice ella, el agua fluye y entra por un arroyo o por un río. Entonces lo único que uno tiene que hacer es levantar la acequia, levantar la compuerta de la acequia, y la acequia o el arroyo o el río riegan el jardín. O sea que la preparación que vinimos haciendo hasta ese punto, después termina convirtiéndose en esta agua que viene sin esfuerzo, que llega a nosotros, que viene a nosotros. Y el cuarto ejemplo, la cuarta agua,
es la lluvia, en donde literalmente no hacemos nada y simplemente recibimos o somos partícipes de la experiencia de la unión. Entonces, bueno, en el caso de las moradas se ve como en las cuarta y quinta el alma se vuelve consciente de que Dios está actuando sobre ella. Es el comienzo de la oración sobrenatural, la oración divina, y en este caso la palabra oración, a partir del estado iluminativo, la palabra oración significa estado de conciencia, no significa oración como nosotros la comprendemos, de orar, sino es de ahí en adelante, de la iluminación en adelante, algo que me costó entender bastante. Cuando se habla de oración, se habla de estado de conciencia. Oración de recogimiento es un estado de conciencia. Oración de contemplación silenciosa también es un estado de conciencia. Y la oración de unión es la unión. Y en la última es la etapa más pasiva de todas, en donde, bueno, el cristianismo en particular lo llama el compromiso espiritual y matrimonio entre el alma y el amado. Otras tradiciones utilizan la imagen de luz sobre luz, fuego sobre fuego. Nos convertimos en lo que ya somos, pero que está aún latente. Y esto que dice la Santa Trinidad se revela en las tres personas, yo pensé que era algo simbólico, pero no, es algo que en realidad se experimenta. Y el alma entra al centro de sí misma, donde su majestad vive. Bien. Vamos a ver ahora un poquito de consolidando lo que es este trabajo, primer trabajo que vamos a hacer, que es de la purificación, que vendría a ser la transformación desde este estado de desorden, de este estado en donde le erramos, y hacia un estado virtuoso, hacia un estado de paz, hacia un estado de amor, hacia la virtud. Las mansiones son la primera, la segunda y las terceras. Esto se refiere a las primeras aguas, ¿no? la época de esfuerzo. Y como decíamos, las virtudes esenciales para esta primera etapa hasta el final, porque estas son las únicas virtudes de las que se habla. Son el desapego, la humildad, el amor y el autoconocimiento. Hoy vamos a ver el desapego y el autoconocimiento. No se dan en ningún orden en particular. Y mañana vamos a ver humildad y amor. En esta etapa se recomienda la oración constante, y vamos a ver todo el tema de la oración mañana. La oración discursiva, la oración mental y la parte de la oración de recogimiento que es activa. Bien, ahora la mayoría de nosotros, quizás todos nosotros hemos escuchado la palabra purificar. Pero, y la palabra purificar tiene una connotación, ¿no?, para ustedes como la tiene para mí. Y es importante que recordemos que purificar es una palabra que está tratando de denotar una verdad. ¿No? Y dependiendo de cómo nosotros vemos esa verdad es cómo vamos a comprender purificación. El significado literal de purificar es quitar de una cosa lo malo o lo inútil para dejarla pura. O sea, sacar lo que está estorbando para que lo que ya está limpio permanezca, esté ahí. O sea que no hay que crear nada, sino que hay que sacar del camino. Pero bueno, eso también es una interpretación, porque también podemos decir que la purificación es el cultivo de virtudes. Entonces,
desde cierta perspectiva puede llegar a ser tener que generar algo. Y esto es lo que vamos a ir descubriendo. La palabra purificación denota que hay algo que ya está puro y que fue contaminado. Y quizás encontrar sinónimos de este término y de todos los términos, ¿no?, nos ayuda a entender cuál es la tarea a realizar por nuestra parte. Lo que para mí tiene sentido es comprender este proceso como verlo desde el punto de vista de que todo vibra, todo está vibrando, todo es vibración. Entonces, desde cierto ángulo, purificar es soltar la vibración densa y reemplazarla con vibración sutil. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿No? Por empezar, dejar de hacer aquello que nos daña, dejar de hacer aquello que genera una vibración densa. Y por otro lado, empezar a cultivar lo que genera una vibración elevada. Cualquiera sea la ruta que tomemos para ese cultivo, ¿no? Porque cultivar también es un término. ¿Qué significa cultivar una virtud? Realmente, en mi día a día, hoy, ¿cómo cultivo una virtud? Cualquiera sea la forma que emprendamos para cultivar una virtud, hay un elemento que es primordial, sine qua non, que es la observación de sí mismo. Sin tener una noción de cómo estoy actuando, cómo me estoy sintiendo y qué estoy pensando, no hay forma de que pueda cambiar esa vibración. Si no me doy cuenta que estoy generando pensamientos densos o negativos o no conducivos a la liberación, continúo en esa dirección. Entonces, la observación de sí mismo, momento a momento, día a día, es una condición primordial. Y también lo es el silencio. Solamente en el silencio uno puede observar qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo cultivar una virtud? Eso es también algo que podemos investigar individualmente o ver qué nos resulta a nosotros cuando se trata de tener una virtud que no tenemos o que está débil. Quizás la intención a la mañana de decir, bueno, hoy voy a tratar de ser paciente, o hoy voy a tratar de no tener, de no emitir juicio hacia nadie, o hoy voy a tratar de, lo que sea, ser amoroso hacia todos sin importar qué me dicen o qué pase. Esa intención genera en nosotros como una alarma. Y cada vez que vamos a tener un pensamiento o una palabra o una acción que no condice con esa intención que nos propusimos en la mañana, nos damos cuenta. Entonces, al principio pareciera que, no sé, uno quiere cultivar la paciencia. Al principio, cuando uno empieza a cultivar la virtud, pareciera como que es la persona más impaciente del mundo. En realidad no es que digamos que somos la persona más impaciente del mundo, sino que nos hemos vuelto conscientes de que no éramos pacientes. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, pero es importante que definamos concretamente, claramente, cómo es que vamos a desarrollar la humildad, el amor, el desapego y el autoconocimiento. Bien, un elemento que me gustaría que trabajemos un poquito antes de hacer un ejercicio es esto que va a aparecer cuando, hagamos así, primero vamos a hacer un pequeño ejercicio y después vamos a anotar algo importante acerca de eso.
Entonces, esto es muy simple, pero quiero asegurarme de que todos entendemos de lo que estamos hablando, porque por lo general se lo hace general o se lo toma como un concepto, pero después no se aplica a la vida. Entonces, veamos qué significa estar conscientes de nosotros mismos. ¿Qué significa estar presentes, momento a momento? Entonces, vemos si en este momento que estamos acá sentados, vamos a tomar conciencia de que estamos aquí, en este momento presente. En este momento no hay pasado, no hay futuro, es este momento. Entonces notamos, observamos el cuerpo, observamos la luz alrededor nuestro. Nos volvemos conscientes de estar vivos ahora. Para hacer esto, tenemos que hacerlo intencionalmente, es decir, hay una parte nuestra que decide estar aquí. De alguna forma decide. Cuando nosotros a la mañana decimos, hoy voy a tratar de prestar atención, o a tratar de estar presente, momento a momento. Esa intención después nos va a traer al aquí y a la hora, nos despierta, es como una pequeña alarma. Entonces en este momento observamos. Un elemento muy importante del observar es que no haya ningún tipo de comentario. Porque por lo general ahí emitimos un juicio acerca de este momento. Me gusta, no me gusta, tengo frío, tengo calor, esto me aburre, esto, no sé, lo que sea. Entonces la intención es que podamos estar presentes sin que haya comentario. Y el último elemento de este ejercicio es como si nuestra vida dependiera de ello. Tenemos que estar conscientes, presentes, momento a momento, sin comentario, como si nuestra vida dependiera de ello. En ese ver, en esa presencia se ven muchas cosas. En esa presencia se empieza a notar cuando digamos, para llamarlo de alguna forma, el pecado, cuando la impaciencia, la falta de humildad, la falta de amor, empieza a nacer chiquitita, como una plantita. Cuando apenas empieza a brotar. Sin esa conciencia de este momento presente, ese brote se hace una planta. Entonces, como hace el jardinero experto que reconoce, el jardinero experto, ahora que estoy de jardinera en casa, les puedo decir, yo no soy una jardinera experta. Tengo que esperar que la hierba mala crezca para reconocer si es mala o buena, ¿no? Pero el jardinero experto empieza a reconocer la hierba cuando apenas brota, porque ya sabe que esa es una hierba mala, y la saca de raíz. Pero para poder hacer eso, tenemos que ser expertos en estar conscientes de este momento. Entonces, cuando eso empieza a surgir, lo vemos y lo soltamos. Y seguimos con nuestra intención de desarrollar la virtud que sea que nos propusimos desarrollar. Ser pacientes, por ejemplo. Entonces, cuando noto que la impaciencia nace, y la noté porque estaba aquí, estaba presente, la suelto y continúo con el propósito de la paciencia. Solo por dar un ejemplo, ¿no? Podría ser cualquier otra virtud. Esto es algo que, en mi opinión, va junto con
con lo que Santa Teresa y San Juan de la Cruz y los demás místicos hablan acerca de desarrollar la conciencia constante o presente, la oración constante, que ellos llaman, que es la conciencia constante de Dios. La última parte de este ejercicio, si que lo queremos llamar así, es que cuando estamos presentes podemos notar esa presencia divina dentro nuestro y esa presencia divina en todo lo que está alrededor nuestro. Entonces es un trabajo de momento a momento. No es solamente un trabajo de cuando meditamos o cuando oramos. Es un trabajo de momento a momento. Volver al presente, ser conscientes, reconocer la unidad en todas las cosas. Tratar de percibir la divinidad en todo. Vamos a ver más de esto en detalle. Primero quiero ver si tenemos unas cuantas cositas más que ver y después vamos a hacer una práctica meditativa al final. Uno de los puntos de tremenda importancia es alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Ella dice, recuerden todo lo que tienen que hacer cuando comiencen a cultivar la práctica de la oración. Es prepararse con sincero esfuerzo e intención a poner vuestra voluntad en armonía con la voluntad de Dios. Les prometo que esta es la perfección más elevada a alcanzar en el camino espiritual. Cuanto más perfectamente practiquen esta entrega, mayores serán los dones que recibirán del amado y más lejos avanzarán en el camino. Una forma de comprender esto es decir que no se haga mi voluntad, la voluntad de la personalidad, la voluntad de la personalidad que quiere ciertos resultados, que tiene expectativas, sino que sea la voluntad divina, que podría interpretarse también como que lo que el alma tenga que experimentar en esta vida sea experimentado. Es un gran acto de confianza en la vida, profunda confianza en la vida, en Dios, en lo que tiene que ocurrir. Si no, nos volvemos un constante obstáculo. Ese es uno de los obstáculos fundamentales, más poderosos en nuestra vida, el querer que las cosas sean de una determinada manera, que los resultados sean de una determinada manera, mis elecciones, todas protecciones para no sufrir, principalmente. Tratamos de que todo vaya bien para no tener que sufrir. Y sin sufrimiento no hay despertar. Después vamos a ir viendo que el dolor es inevitable y el sufrimiento se puede evitar. El sufrimiento es la otra cara de la moneda del apego. Cuando hay desapego, eso lo vamos a ver, cuando hay desapego no hay sufrimiento. Puede que haya dolor, pero no necesariamente sufrimiento. Entonces, alinear nuestra voluntad, esto es algo que no puede definirse, decir, bueno, esto es 1, 2 y 3, ¿no? ¿Qué significa alinear nuestra voluntad con la de Dios? Es un descubrimiento que uno tiene que hacer. Teresa escribió muchos poemas. Uno de ellos dice, dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado.
y en Él haya su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento. Y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. O sea que la mirada siempre fija en Dios y en alinear nuestra voluntad con la voluntad divina. Gran parte del proceso es la renuncia a todo lo creado. Vamos a ver cómo estas virtudes se entrelazan y se potencian la una con la otra. Quiero compartir con ustedes esta frase porque para mostrar un poco la realidad más concreta de aquel que intenta vivir esta vida. Esta frase es de Thomas Merton y él fue un monje trapense, católico, escritor y místico de acá de Estados Unidos. Y me gusta mucho esta frase porque demuestra que a veces no sabemos exactamente cómo son las cosas, pero que la intención que tenemos por detrás es lo que vale. Él dice con total sinceridad: mi Señor Dios, no tengo idea a dónde voy. No veo el camino enfrente mío. No puedo saber con certitud a dónde termina. Tampoco me conozco a mí mismo lo suficiente. Y el hecho de que pienso que estoy siguiendo tu voluntad no significa que en realidad lo esté haciendo. Pero creo que mi deseo de complacerte te complace. Y espero tener ese deseo en todo lo que hago. Espero nunca hacer algo fuera de ese deseo. Y sé que si hago esto, me guiarás por la vía correcta, aunque no sepa nada de ella. Por lo tanto, confiaré en ti siempre, aunque aparente estar perdido en las sombras de la muerte. No tendré miedo, pues tú estás conmigo siempre y nunca me dejarás enfrentar el peligro solo. Entonces, ¿qué nos muestra esta frase? Muchas cosas. No podemos saber con certitud si estamos alineando nuestra voluntad con la voluntad de Dios, pero podemos intentarlo. Podemos tener esa intención en cada acción, o cuando podamos, o cuando nos acordemos. Y esperamos tener ese deseo en todo lo que hacemos. Muchas veces no sabemos si la vía que tomamos es la vía correcta. Después la vida a lo mejor nos muestra si esa vía fue la correcta o la incorrecta. Pero no tendremos miedo, porque tenemos la intención en el lugar que tiene que estar. Pese a que eso traiga sufrimiento, pese a que tengamos que enfrentar dificultades, peligro, lo que sea. Porque nunca estamos solos. El autoconocimiento, dice Santa Teresa, es tan importante que no importa cuán alto se hayan elevado al cielo. Ella dice, el cielo está dentro nuestro, no lo habla como el cielo cristiano, que en general se interpreta. El autoconocimiento es tan importante
que no importa cuán alto se hayan elevado al cielo, no quiero que nunca cesen de cultivarlo. Entren en el cuarto del autoconocimiento primero, ¿no?, en estas moradas, antes de flotar a otros lugares. Este es el camino, viajando por un camino seguro y nivelado. ¿Quién necesita alas para volar? Hagamos el mejor uso posible de nuestros pies primero y aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Ella hace mucho hincapié en el autoconocimiento como una forma de potenciar el discernimiento. Saber exactamente, ¿no?, que seamos tan predecibles, ¿no?, que nos conozcamos tanto que sepamos cómo vamos a reaccionar a las cosas de antemano. Y lo toma como un elemento que nos mantiene los pies sobre la tierra. Cuando pensamos que, no sé, nos volamos en esto de lo que pensamos que es el camino espiritual, Santa Teresa nos agarra de los pies y nos vuelve a la tierra para decirnos, este es el trabajo, es el día a día de conocerse a sí mismo y de intentar cultivar estas virtudes. En pensamiento, en palabra y en acción. El desapego es la otra cualidad importantísima. Ella dice, una gran ayuda para ir en contra de tu voluntad, ir a favor de la voluntad divina, es recordar continuamente que todo es vanidad, que todo es temporal y cuán rápido todo termina. Esto ayuda a deshacernos del apego a lo trivial y centrarnos en aquello que nunca termina, vivir en lo eterno. Entonces, volvernos conscientes de cuando estamos apegándonos a las cosas que son transitorias y volver al centro, al cristal que brilla, al sol que brilla en el centro de nuestro castillo, que es eterno. Y ese sol que brilla dentro de nuestro castillo brilla en todos los seres, brillan en el universo. Cuando empezamos a apegarnos a algo, debemos esforzarnos por sacar nuestros pensamientos de allí y llevarlos de nuevo hacia Dios. Y ella dice, y su majestad ayuda. Lo que es muy cierto, cuando nosotros tenemos la verdadera intención de desarrollar una virtud y lo intentamos con sinceridad, de alguna forma se puede decir, recibimos ayuda, ¿no? La naturaleza responde. Entonces, ese comienzo que fue difícil, empujando esta piedra que no se mueve, después empieza a deslizar. Entonces, nunca perder la fe y la confianza en que esto es un proceso y las respuestas vienen. Y en su forma cristiana ella dice, a veces el Señor paga todo junto, en el sentido de que a veces no vemos los resultados por un largo tiempo y después vemos todos los resultados juntos. Nunca sabemos qué es lo que se está desarrollando, desenvolviendo dentro nuestro. Y el último aspecto, antes de pasar a la práctica que vamos a hacer hoy, es algo que nos dice la nube del no saber acerca de la relación entre nuestra unión con Dios y el desapego. Esto de tener un pie en cada mundo, ¿no?, de sacar el pie del apego y traerlo al mundo del desapego. Dice, si la nube del no saber te hace sentir separado de Dios, es solo porque aún no has puesto una nube del olvido entre tú y todo lo creado. En el libro de La nube del no saber hay dos imágenes que se nos dan. Una es una nube que está entre nosotros y Dios. Es como algo que no nos deja ver con claridad desde el intelecto.
Entonces dice, si esa nube, le dice el monje, el maestro, si esa nube te hace sentir separado de Dios, es porque aún no has puesto una nube del olvido entre tú y todo lo creado. Hablan de una nube que está por debajo nuestro, entre nosotros y lo creado. Entonces, cuando empezamos a soltar el apego a la vida, el apego a las cosas, el apego a las personas, es cuando podemos poner toda nuestra energía y amor hacia la única cosa que vamos a amar. Y eso, por supuesto, no quiere decir que vamos a dejar de amar a las personas, sino, como nos va a decir Teresa cuando hablamos del amor, el amor empieza a tener una profundidad aún mayor, un entendimiento aún mayor del que tenía antes. Y los dejo con esta última, es una oración que es bastante conocida de Santa Teresa, que uno la puede utilizar como oración. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La bibliografía que les recomiendo si tienen interés en este tema es la autobiografía de Santa Teresa, que se llama Vida o Mi Vida, El Castillo Interior y Camino de Perfección. Desde el punto de vista teosófico, hay 2 capítulos en la renovación de sí mismo que recomiendo. De hecho, como tarea les voy a proponer que lean uno de los capítulos acerca de la naturaleza de la devoción y los medios de desarrollar la devoción. Y la autorrealización a través del amor, que es un libro acerca de los Bhakti Sutras de Narada, traducido por Taimni, es otro libro que les va a ayudar a comprender el camino de la devoción. Si, digamos, viniendo desde una tradición teosófica, ¿no? Bueno, y antes de mostrarles la tarea, vamos a dejar ahí. Por ahora vamos a detener el PowerPoint y después vamos a volver al PowerPoint para mostrarles una pequeña tarea que quiero que hagan para mañana si tienen el tiempo y la energía, la disponibilidad, para que sentemos las bases de un trabajo que se va a hacer mañana. Bien, vamos ahora entonces a hacer una meditación. Si quieren pararse por 1 minuto o 2, si necesitan tomar un traguito de agua o algo, vamos a darles unos 2 minutos, 3 minutos a los que necesiten pararse, moverse, despertarse. Bien.
La práctica de la oración en sí, como lo presenta el cristianismo místico, lo vamos a hacer mañana. Y para eso les voy a dar un par de pautas en las que puedan ir reflexionando, que los va a ayudar para la oración de mañana. Pero ahora quiero que hagamos una práctica que nos va a servir mucho para una condición esencial de la oración, que es estar conscientes del momento presente y tratar de dejar, por este instante en que estamos en silencio, de soltar todas nuestras identificaciones con el pasado. Hay una mística cristiana que dice: Dios solo se encuentra en el momento presente. Cuando estoy pensando en el pasado, no estoy percibiendo la vida, no estoy percibiendo este momento. Y menos que nada la divinidad de este momento. Entonces es muy importante desarrollar nuestra capacidad de estar presentes sin el bagaje que traemos del pasado. Todas nuestras etiquetas de quiénes somos, las experiencias vividas, todo el condicionamiento que viene desde esas experiencias pasadas. Entonces, ser lo más libre que podamos de ese condicionamiento. Entonces, bueno, vamos a hacer eso en esta práctica. Sentados donde están. Si quieren mantener la columna erguida. Vamos a empezar a respirar un poquito más profundamente. Unas cuantas respiraciones profundas y vamos a soltar tensiones, las que se acumulan en el cuerpo físico. Cada vez que exhalemos, soltamos un poquito más. Nos sentamos en un estado de relajación. En donde la conciencia permanece despierta, presente. Mientras relajamos capa por capa las tensiones que vamos percibiendo en el cuerpo físico. Relajando la piel, los músculos. Una relajación consciente. Y en vez de irnos a dormir, nos vamos a despertar con los ojos cerrados.
Y nos vamos a centrar en la parte nuestra que es consciente de este momento. En la parte de nuestro ser que observa, que es consciente de este momento. Si quieren pueden observar la respiración. Como una forma de mantenernos conectados con este momento que se va desplegando. Y en este silencio que se despliega momento a momento, nos damos cuenta de que esta parte nuestra, que es consciente, es independiente del pasado. Es independiente de los recuerdos, de las experiencias, de las cosas que nos dicen los demás, nos dijeron, de las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Esta parte nuestra permanece viva, consciente, independientemente de si estoy pensando o sintiendo. Es inafectada, es libre. Entonces nos vamos a quedar por unos minutos en silencio, contemplando este momento, desde esta parte nuestra que es consciente. En profunda relajación. Y sin esperar nada.
Nos vamos a volver conscientes nuevamente de las sensaciones del cuerpo físico. Donde la piel toca las superficies de la silla, del aire. Y antes de abrir los ojos, tratemos de mantener la conciencia de esta parte nuestra que observa. Mientras la vida ocurre. Y que es intocada por toda experiencia. Concepto, idea. Y lentamente vamos abriendo los ojos. Esta pequeña práctica que hicimos hoy es el cimiento de toda práctica, ya sea meditativa, de oración. Y vamos a ir sumando mañana y pasado los otros aspectos o partes de la práctica. Antes de cerrar, sí, Luis, antes de cerrar voy a mostrar lo que quisiera que contempláramos para mañana, porque nos va a servir para el trabajo. Para la meditación de mañana, que es una oración, en realidad oración contemplativa, nos va a servir que decidamos temporalmente, aunque sea por ahora, un concepto que va a ser el que vamos a usar para contactarnos con lo divino, para establecer una relación con la divinidad. Ya sea que utilicemos la imagen de un maestro o una imagen abstracta, una imagen de la naturaleza, un concepto o una palabra. En realidad, si pudieran elegir una de los tres, una palabra, un concepto y una imagen, eso sería lo ideal, porque actúan a diferentes niveles. Entonces, una palabra corta, una imagen, y si quieren una oración, eso es opcional, que puede ser, en el caso del cristianismo místico se utilizó el Padre Nuestro,
pero puede ser cualquier oración con la que ustedes se relacionan. Lo más importante de este trabajo es que sea personal en el sentido de que resuene dentro nuestro. Si vamos a utilizar algo que no resuena dentro nuestro, no va a generar absolutamente nada. Por eso la importancia de que sea nuestra percepción y entendimiento del concepto de Dios. Eso no puede venir desde afuera, no puede ser impuesto. Y si pueden, leer el capítulo 20 de La renovación de sí mismo del Dr. Taimni, que se llama Naturaleza de la devoción. Este libro muchos de ustedes lo tienen, para aquellos que no lo tienen, para mañana, está en PDF en internet. Simplemente tipeando La renovación de sí mismo PDF, lo van a encontrar. Vendría a ser el capítulo 20.